jefe de campaña que afirma haber traído dinero desde Venezuela, la sede política con los candados rotos por orden fiscal y una presidenta del movimiento que dice que todo es persecución. Vamos a hablar del caso Caja Chica y para ello nos acompaña Gabriela Rivadeneira, presidenta de Revolución Ciudadana. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, un gusto estar aquí. El fin de semana se dio el cuarto allanamiento en el marco del caso Caja Chica. ¿En qué apalancan ustedes que esto no es un procedimiento legal de recopilación de información, sino un caso de hostigamiento, de persecución política? Lastimosamente, Lenin y ciudadanía ecuatoriana hemos vivido 8 años de una persecución sistemática en el Ecuador. Y en este sentido, casos como Caja Chica, definitivamente sin ningún asidero legal ni de bases, más bien en los relatos de una persona que está siendo judicializada y juzgada por violación a una menor de edad. Eso es lo que entra ahora en grave cuestionamiento, es decir, cuánto realmente el gobierno de Daniel Noboa va a permitir que casos como este, como de tantos otros, como por ejemplo el de Aquiles Álvarez, sea tratado con absoluta transparencia dentro de un sistema judicial que está totalmente cooptado por redes, incluso como se acaba de demostrar hace pocos días con el caso de Mario Godoy, directamente con defensa de narcotraficantes. En ese sentido, lo que vive hoy la Revolución Ciudadana y su presidenta actualmente, recordemos que el Consejo Nacional Electoral todavía no formaliza la directiva electa en Manabí, que estamos hablando de la presidenta del partido de oposición más importante de este país, la cual ha dicho con absoluta claridad que no se han recibido fondos de ningún país, ni de Venezuela ni de ningún otro. Y en ese sentido, todo lo que está alrededor del proceso de Caja Chica, pues sin duda alguna viene a ser un montaje sin ninguna validez. ¿Qué se llevaron de la sede política ese día? Lenin, que además es de la sede donde yo hago oficina en estos últimos días, justamente una camiseta de la campaña política de Andrés Arauz como presidente, el cual la fiscal pidió que inscriban como prueba. Eso es lo que estamos enfrentando en este momento en el Ecuador, mientras la fiscalía, como vemos en las imágenes, policías, fiscal, dedicados a una sede de un partido político, afuera, la ciudadanía, las y los ecuatorianos están esperando respuesta del sistema de justicia sobre casos de extorsiones, violaciones, hostigamiento, desapariciones, asesinatos en el país más violento e inseguro del continente. Gabriela, el caso Caja Chica, en lo formal, es una investigación previa que la Fiscalía inició bajo la hipótesis de presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y financiamiento irregular vinculado a la campaña presidencial de 2023. ¿Hubo aportes de Venezuela para esa campaña? Usted dice que no, pero ¿cómo realmente se puede garantizar aquello? Bueno, si confiamos más en la palabra de una persona juzgada por violación a una menor, digamos, ¿dónde está el derecho a la defensa? Era la persona que manejaba los fondos de esa campaña. En ese sentido, la candidata presidencial lo ha dicho con absoluta claridad que no se recibió fondos de ningún país y en eso vamos a ratificar. Pero además, Lenin, ¿quién es el encargado de revisar justamente los fondos de campaña y hacer una auditoría? El Consejo Nacional Electoral. Ahí están justamente todos los documentos que reposan y que verifican de dónde salen los fondos de campaña y cómo están financiándolo la campaña, no solamente de la Revolución Ciudadana, sino de todas las organizaciones políticas. Resulta igual que en este mes, por ejemplo, tenemos convocatorias al Tribunal Contencioso Electoral sobre temas de procedimientos ligados a fondos de campaña, es decir, absoluta transparencia. En la Asamblea Nacional, Eni, se abrió justamente el proceso para que la Revolución Ciudadana ponga el tema de las cuentas abiertas. Nosotros dijimos, por supuesto, pero vamos todas las organizaciones políticas entonces a un parlamento que no le compete la auditoría de fondos partidarios o de campaña, ya que eso corresponde al órgano electoral, pero si es que quieren transparentar, vamos. Hemos sido los primeros en decir, abramos las cuentas, pero abramos las cuentas de todas las organizaciones políticas. Gabriela, ok, usted dice, la presidenta del partido en ese momento, en la campaña, para la campaña de 2023, ha dicho que no se recibió dinero de ningún país. Pero ella, ¿cómo tiene constancia de aquello? Yo sé que el presidente de una organización política es el responsable legalmente del manejo de los recursos, pero en la práctica quien manejaba esa plata era Santiago Díaz. Él era el responsable de los dineros y él puede haber dicho cualquier cosa o puede haber ocultado información. ¿Contemplan ustedes esa posibilidad? ¿Han hecho ustedes una auditoría interna para saber si lo que les dijo en su momento Santiago Díaz a ustedes era cierto? Hemos hecho todas las auditorías y está en el órgano electoral, a eso me voy. Es decir, nuestras cuentas están además desde el año 2022 con un proceso represado en el Consejo Nacional Electoral sobre el fondo partidario. Es decir, no solamente que han aplicado en el Ecuador prescripción partidaria a nuestra fuerza política, sino que tienen retenidos los recursos que le corresponden por asignación presupuestaria a la organización política desde el 2022. Y además todas las auditorías que reposan en el Consejo Nacional Electoral y ahora en el Tribunal Contencioso Electoral. Pero yo me pregunto, Lenin, este caso se adscribe justamente en un momento y en un tiempo político en el Ecuador que sirve también como una cortina de humo. Recordemos que reposan en Fiscalía y en la propia Asamblea Nacional sendas denuncias sobre caso Brasti, Porsche, Petronovoa, Hacienda San Luis y una serie de hechos
que han sido demostrados con pruebas en la Asamblea Nacional y en el sistema de justicia y en la Fiscalía, no pasa absolutamente nada, pero profundizan el caso Caja Chica y los allanamientos cuando justamente desde Zaragoza sale información relacionada al asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, que estaría ligado presuntamente a actuaciones desde Carondelet. Entonces, en ese sentido, el país necesita transparencia. Nosotras hemos sido absolutamente claras, Lenin y ciudadanía ecuatoriana. Todo lo que tengamos que demostrar ha sido demostrado. Todo lo que se tenga que auditar ha sido auditado. Yo me pregunto, ¿medimos con la misma vara todas las organizaciones políticas? Desde Carondelet se está implementando una agenda sistemática de ocultamiento de información sobre los temas de avanzada del crimen organizado y narcotráfico en este país. ¿O qué es lo que estamos esperando realmente como patria para evitar que caigamos al precipicio con todo lo que está pasando en el país? Mayor empobrecimiento, las tasas además históricas, más Gabriela, graves en temas de violencia del país, ubicándonos con 51 homicidios cada 100.000 habitantes como el país más violento e inseguro del continente y el sexto más violento del planeta. Gabriela, entonces, ¿dónde está el sistema de justicia? Si están convencidos ustedes de que esto se trata de una persecución, entonces, no sé, ¿están esperando para antes de que ocurra el proceso electoral del próximo año que los eliminen del registro? ¿Esa es su expectativa y ya están preparados para ello? Mire, Lenin, no es primera vez que la Revolución Ciudadana enfrenta como fuerza política una proscripción partidaria. Ya lo hicieron en el 2018. Pasamos años con proscripción partidaria. Logramos participar en elecciones por partidos existentes. Tal es el caso de la lista 5 actualmente. Pero sabemos que en época antes de las elecciones lo que quieren es volver a proscribir a la fuerza política más importante de este país. Pero ante eso, por supuesto que estamos preparados para seguir enfrentando no solamente la persecución sistemática, sino la proscripción partidista. Bueno, con Reto tenemos una alianza en Guayaquil. Además, hoy audiencia de Aquiles Álvarez, del cual exigimos la libertad inmediata por falta de caso, como se ha escuchado en los últimos días, en el propio caso. Pero esa alianza podría ser nacional, la alianza con Reto. Si es tenemos varias posibilidades de alianza. Sí, tenemos varias posibilidades de alianza. En ese sentido, la Revolución Ciudadana seguirá representando los intereses del pueblo ecuatoriano. Le quiero agradecer a Gabriela Rivadeneira, presidenta de Revolución Ciudadana, quien esta mañana nos ha acompañado aquí en Contacto Directo.